¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos la temporada en Informe León con arte, el de la Divina Comedia. La obra de Dante es el último trabajo expositivo abierto al público en el Museo Casa Botines de León. Pero además veremos cómo afrontan la campaña de la patata los agricultores leoneses después de unos meses que han estado marcados por la sequía y por la tremenda subida de los costes de producirla. Y por último les vamos a mostrar cómo se conserva y se expone con orgullo las tradiciones del antrojo leonés en el Museo de Berilla de la Reina, inaugurado este año. Estos son los tres temas que les proponemos hoy en Informe León. El Museo Casa Botines acoge hasta el próximo 7 de noviembre la exposición La Divina Comedia del Arte, una muestra que realiza un recorrido por la obra y la figura de Dante a través de diversas manifestaciones artísticas. Entre ellas destaca una serie de 100 xilografías de Dalí o la primera edición en España de las ilustraciones de Gustave Doré, fondos propios de la Fundación Obra Social Castilla y León. La entrada a esta exposición es gratuita y desde aquí les recomendamos que no se la pierdan. En 2021 se celebraba el 7º centenario del fallecimiento de Dante Alighieri y desde la Fundación Obra Social de Castilla y León se puso en marcha un ambicioso proyecto: mostrar su obra culmen, La Divina Comedia, que ha conseguido trascender el fenómeno literario e histórico, inspirando a artistas de todo tipo desde el siglo XIV para crear obras de disciplinas tan diversas como la ilustración, el grabado, la pintura, la música o el cine. De las 500 obras de arte y 300.000 unidades documentales que posee Fundos, los comisarios encontraron dos joyas relacionadas con Dante y la Divina Comedia, que se han convertido en los ejes fundamentales de la exposición que ha llegado a Botines en septiembre. La primera edición española de las láminas de Gustave Doré, editadas en 1861. Fueron las que ayudaron un poquito a recuperar el libro de Dante en una Europa que casi se había olvidado un poquito de la Divina Comedia por este siglo XVIII pues tan racionalista, que a lo mejor no encajaba del todo con los preceptos y con las visiones de Dante, y que además pues sentaron casi un canon para representar la Divina Comedia. De hecho, es una de las partes de la exposición que las láminas de Doré inspiran a otros muchos artistas que van a venir después y crean pues una imagen casi canónica para nosotros, que cuando pensamos en muchos episodios, como por ejemplo los de Paolo y Francesca, los del Conde Ugolino o tantos otros, pues se nos vienen a la cabeza instintivamente las obras de Doré. Y las 100 xilografías originales de Dalí que ilustran la Divina Comedia. Además, la edición que nosotros tenemos es una edición de lujo, firmada por él personalmente, que una de las láminas, autentificada como original, y que muestra pues, no solo la Divina Comedia, sino también todas las obsesiones personales de Dalí, el pozo del surrealismo, su descubrimiento de la pintura antigua. Es decir, es una Biblia, por así decirlo, del arte español del siglo XX y, lógicamente, de la Divina Comedia. Esta muestra pone de manifiesto la permanente actualidad del llamado mundo dantesco. Hay muy pocas obras a lo largo de la historia de la cultura humana que puedan presumir de poseer una permanente actualidad, en el sentido de que están condicionando, determinando e influyendo en nuestras propias formas de pensamiento de la realidad. De hecho, el adjetivo dantesco, aunque lo tengamos reducido a algo terrible, horroroso, a sufrimientos, mutilaciones, muerte, algo que además en nuestro ciclo histórico empieza de nuevo, por desgracia, a ser una costumbre, sin embargo, implica una concepción de la realidad profundamente, por un lado, antropológica, también, por otro lado, en el fondo, optimista. Se da a conocer a Dante y su entorno, su relación con Florencia y con su amada Beatriz. Se realiza también un pequeño recorrido por la propia Divina Comedia. Y mostramos algunos libros que pudieron inspirar a Dante, y también algunos libros. Hay una parte de esta segunda sala en la que pretendemos ilustrar con dos libros, uno del siglo XIV, ilustrado por unos monjes italianos, y otro del siglo XXI, ilustrado por Miguel Barceló, cómo ha cambiado la ilustración de la Divina Comedia. Mostramos dos momentos separados por 600 años, pero en los cuales podemos ver que la Divina Comedia de Dante pues, sigue estando presente en la historia, tanto en el siglo XIV como en el siglo XXI, con formas distintas, con lenguajes diferentes, pero ahí sigue inspirando artistas. Y ya que es difícil que el visitante se pueda hacer una idea del universo de Dante, se decidió realizar una reproducción tridimensional. Nos dimos cuenta de que es muy difícil que en una exposición
pues el visitante se pueda hacer una mínima idea de lo que es el mundo de Dante, que es un mundo tan complejo que tantos estudios pues motivó, porque hasta el propio Galileo Galilei le dedicó un estudio al infierno de Dante, y decidimos que lo mejor era mostrarlo de manera tridimensional, con una maqueta o algo que se le pareciera. Buscamos hasta debajo de las piedras maquetas del infierno, del purgatorio. Nos parecía imposible que nadie hubiera hecho en algún momento alguna maqueta en la que representara los 7 círculos del infierno, con los pecadores, con los castigos, y no encontramos nada, así que decidimos que como no lo había, pues teníamos que crearlo. Con lo cual, pues la empresa de museografía, que se encargó de materializar todo el proyecto de la exposición, y los comisarios pues trabajamos mano a mano en ir dando vida, por así decirlo, a todos los círculos del infierno, e ir mostrando toda la lista de pecadores, de geografías, de ríos, de bosques y de personajes que aparecen en el mundo sobrenatural de Dante. Otra de las curiosidades que se dan a conocer es la correspondencia de los esquemas de la Divina Comedia con las catedrales góticas, un itinerario ascensional del mundo material al paraíso pasando por el purgatorio. En la Catedral de León, concluida antes de que Dante escribiera su poema, ya se encuentran conceptos que aparecen en la Divina Comedia. En el conjunto de enjutas que recorren la cabecera de la catedral aparecen algunas imágenes que pueden ser perfectamente comprensibles, algunas están aquí en la exposición, como plasmaciones de algunos de esos conceptos iniciales del purgatorio. Ese es un aspecto que falta en todas las catedrales góticas y que precisamente permite reforzar la idea de que existe una correspondencia estructural mucho más exacta y profunda entre la Catedral de León y la Divina Comedia que entre el resto de catedrales góticas. La Divina Comedia cristaliza como una visión en el último canto del paraíso que se ha comparado en muchas ocasiones con la propia estructura de los rosetones góticos. Y aquí tenemos también una imagen, la última fotografía que, por cierto, tomó Manuel Martín en vida, el gran fotógrafo leonés, fue la última que disparó poco antes de morir, y que muestra el rosetón occidental esplendorosamente restaurado como síntesis de toda la cosmovisión dantesca y particularmente del paraíso. La obra de Dante posee características observadas en otras disciplinas como la música. Grandes compositores como Bach tienen la cualidad de desarrollar conciencia del progreso de la obra y de la relación de cada una de las partes con el todo y el dominio de la llamada hiperesfera. Comparten un dominio de, por así decirlo, la quinta dimensión, es decir, el dominio de todas las partes de la transformación de su obra en el tiempo de un modo simultáneo. Algo que, si hubiéramos de hacer caso, por ejemplo, al propio Gaudí, que algo también en este sentido manifestó en su arquitectura, es una visión sobrehumana, más propia prácticamente de los ángeles o de los seres superiores que de un ser humano. Y en ese sentido la obra de Dante y la música de Bach son literalmente casi sobrehumanas, es decir, llevan lo humano al límite de sus posibilidades compositivas. Lo que queremos con la exposición es generar la curiosidad, que es el germen del conocimiento, y que el visitante, al haberla recorrido y al haber salido por la puerta, pues sienta la necesidad de imbuirse en el mundo dantesco y de leer la Divina Comedia. Después de visitar Zamora, Valladolid y Salamanca, la exposición La Divina Comedia de Dante en el arte permanecerá en el edificio de Botines hasta el próximo 7 de noviembre. Son días de cosecha para los agricultores leoneses de la patata en la provincia. La sequía, la subida de costes y las altas temperaturas están afectando a esta campaña. Aún así, desde la cooperativa leonesa Prodeleco consideran que va a ser buena, que no se verán muchos cambios en la calidad de la patata, aunque sí las previsiones cuentan con una merma de un 20% en la cosecha. Esperan superar en la comarca del Órbigo-Tuerto las 37 toneladas de patata. Estas son las patatas que llegan a la cooperativa leonesa Prodeleco.
La cantidad de este tipo de hortalizas normalmente es bastante amplia. Sin embargo, la escasez de tubérculos en el mercado nacional e internacional ha obligado a que la recogida de patatas en la zona del Tuerto Bajo se haya adelantado antes de lo previsto. La recogida se ha adelantado un poco debido a la escasez que hay en el mercado, vamos a decir, internacional, sobre todo el nacional. Estamos empezando campaña. Normalmente nosotros solemos empezar campaña a partir de la última semana, últimos días de septiembre, y a coger todo el mes de octubre por una sencilla razón. En el suelo tenemos más humedad, tenemos menos temperatura y llegan con mejor calidad a la planta de almacenaje a Riego de la Vega. Una buena campaña de patatas depende de muchos factores, entre los más importantes el de que la hortaliza no llegue a ahogarse. Este problema este año no ha tenido que lamentarse, pero ha surgido otro, como es el de la sequía y las altas temperaturas, lo que ha generado un 20% menos de cosecha. En el caso de León y Prodeleco aseguran que a pesar de ello, la calidad de la patata en su producto final no ha cambiado tanto con respecto a años anteriores. Las calidades no se han visto tan afectadas como pensábamos en un inicio. Sí que es verdad que desde nuestro departamento técnico hemos puesto todo lo que está en nuestra mano por asesorar a los agricultores, hacer tratamientos adecuados en el momento adecuado en la planta para evitar ese estrés por el exceso de temperatura, dar riegos más frecuentes y menos abundantes para que la planta se sienta más cómoda por ese exceso de temperatura, y a partir de ahí las calidades que estamos recibiendo pues apenas se han visto afectadas por esta climatología tan diferente a años anteriores. La guerra entre Rusia y Ucrania no para de afectar a los mercados, poniendo los precios por las nubes. Hasta que llegue una solución, el sector de la patata seguirá viéndose bastante afectado por la subida de los costes de producción, que ya se cuantifica en un 30% y que de forma inevitable puede seguir subiendo. Pues evidentemente el incremento de costes, ya que veníamos arrastrando previo a la guerra entre Ucrania y Rusia, y ya posteriormente, que se ha visto más acentuado, pues se ha visto en cualquiera de los aspectos que afectan al cultivo, desde los fertilizantes, que han triplicado su precio, como los fitosanitarios, que se han incrementado en torno a un 20%, como el combustible, que todos sabemos a qué niveles hemos llegado, como el agricultor que utiliza sondeos y motores eléctricos para extraer el agua, la tarifa eléctrica pues también se ha triplicado. En fin, que los costes de producción se han incrementado en torno a un 30% como mínimo, y eso el agricultor lo tiene que ver valorado en su producto. A la subida de costes se une el tema que ha copado gran parte de las portadas castellano-leonesas durante las últimas semanas: la necesidad de verter agua a Portugal. Desde el punto de vista de Prodeleco, es algo que no se puede consentir, porque los niveles de agua de los embalses leoneses, como Villameca al 6,3%, son pésimos debido a la sequía. A nosotros nos hostigan para que aprovechemos el agua, para que cuidemos del agua, para que no derrochemos el agua. Que nadie mejor que nosotros sabe lo que tiene que hacer con el agua, porque sabemos lo que es pasar un año sin agua, como fue el año 2017, donde tuvimos pérdidas de más del 50%. Entonces, que estas políticas, por un lado, te digan que tienes que milimetrar el agua que le das a los cultivos, y por otro lado, la que después nosotros ahorramos, ellos la tiren para que otro la turbine, no tiene mucho sentido. La importancia de un laboratorio en la cooperativa se hace evidente. Investigar los defectos y virtudes del producto final es muy necesario. Para conocer realmente la calidad de esas patatas, este tipo de hortaliza pasa por varios procesos. En Prodeleco, el producto final que se quiere conseguir son las patatas fritas, pasando por el pesaje, lavado, pelado, corte al milímetro en el centro de la patata y, por último, el cocinado en 2 minutos exactos.
Otro de los temas es pensar en el futuro de una empresa. Desde Prodeleco no solo miran al presente, sino que también piensan en el futuro. La central de la cooperativa se encuentra situada en León. Ha abierto el horizonte con otra cooperativa en Zamora y sigue pensando en nuevos proyectos con plantaciones de otros tipos de hortalizas. Para seguir creciendo, está claro que se necesita más modernización en el sector. Todo lo que no esté modernizado, yo le doy un plazo de 10 años. Tenemos un potencial enorme, porque tenemos una tierra exquisita, y lo que debemos de hacer es animar a la gente joven a que se incorpore con unos sistemas que se manejen desde ese móvil que la gente joven también conoce. En definitiva, que se adapte la agricultura al siglo XXI. Está claro que el futuro está en manos de las nuevas generaciones de agricultores y de ideas frescas para el sector de la agricultura y en concreto el de las patatas. Para el presidente de la cooperativa, eso pasa por seguir sumando y llevando a cabo un proceso que dio comienzo en plena pandemia por la COVID, unir 7 comunidades de regantes en torno al Tuerto Bajo, lo que supondría un total de 1.860 hectáreas. La nueva comunidad que hemos creado aglutina el Ayuntamiento de Santa María de la Isla, el Ayuntamiento de Riego de la Vega y el Ayuntamiento de Castrillo. Unificamos 7 comunidades de regantes en una sola, que ya está aprobados en juntas generales, y tiene toda la documentación que ahora mismo la tiene la Confederación y la Junta de Castilla y León, para intentar ya empezar a trabajar los trabajos iniciales de concentración parcelaria. Modernización, jóvenes y patatas para un futuro mejor de la cooperativa y para los terrenos que conforman el Tuerto Bajo. Es una de las expresiones ancestrales de la provincia. Los antrojos leoneses tienen desde hace unos meses su propio museo transfronterizo de la máscara ibérica en Velilla de la Reina. Un paso en la conservación y la exposición de las máscaras y los trajes, aunque todavía queda por delante un trabajo de musealización mucho más ambicioso. Quieren convertir este espacio en un museo que sea toda una experiencia tecnológica y emocional que nos lleve a los orígenes del antrojo leonés. Tras años en ruina, la iglesia de San Pelayo de Velilla de la Reina, datada en el siglo XVI, es hoy el mayor exponente cultural de esta pequeña localidad, nada menos que la cuna de los antrojos leoneses. Una inversión de 350.000 euros de la Diputación de León en su recuperación la ha transformado en el Museo Transfronterizo de la Máscara Ibérica. Conseguir este tipo de obras, este tipo de elementos culturales para un pueblo de las dimensiones y población del nuestro es difícil y complicado. Y nos pilló en medio de una crisis económica y todas estas condicionantes que al final condicionan mucho el dinero, las subvenciones de las administraciones superiores. Y sí que por fin ya tenemos el museo. Vestimentas y otros elementos que representan a los antruejos de los pueblos leoneses que ya no tendrán que permanecer guardados en baúles fuera de las fechas de carnaval. 42 años haciendo la celebración sin tener un lugar donde reunir, donde exponer, donde mostrar, donde valorar las cosas que tenemos, que son realmente muy importantes. Entonces este museo va a ser muy importante para Velilla, por la tradición que Velilla tiene del antruejo y porque de una manera vamos a ordenar un poco las cosas aquí en el museo. Ha costado una década tener este espacio expositivo que ha arrancado con el primer congreso de mascaradas, donde expertos y etnógrafos analizan en mesas redondas y conferencias unas expresiones festivas que comparten muchos pueblos, incluso otros territorios más alejados. Puedes tener más cosas que compartir con un pueblo de Portugal que con pueblos que a lo mejor están más cercanos a ti, simplemente porque tienes en tu pueblo una manifestación de este estilo. El museo llega para complementar una tradición que no ha sido fácil de conservar en el tiempo.
No estaba bien visto porque se consideraba que España tenía que ir hacia la modernidad y todas estas otras cosas nos conectaban mucho con el atraso. Sobre todo en los años 60 fue un momento difícil, porque fue un momento de éxodo rural, de mucha gente yéndose a la ciudad, y no es que cortase sus lazos con su pueblo, pero muchas manifestaciones festivas se rompieron ahí, y sobre todo el desarrollismo, había que ser modernos y había que dejar atrás estas tradiciones que nos conectaban con el atraso. Por eso la idea es que funcione como complemento y actividad anual de los grupos de Antruejo. Los museos sirven como un complemento, pero es esa voluntad, es esa ilusión, el hecho de que les haga tanta ilusión celebrar esto, y además de generación en generación, es lo que está haciendo que se mantenga, que no sea una especie de espectáculo teatral, es algo que les nace a ellos hacerlo. Vamos a tener este complemento para poder mostrar durante todo el año a todas las personas que se interesen por el tema, estudiosos, vecinos, simpatizantes, cualquiera que le guste el tema, que hoy está en gran auge, es toda la recuperación de las tradiciones, no solo de las mascaradas, sino también los pendones, los grupos folclóricos y demás, está en auge afortunadamente. Los mismos que hacen verdaderos esfuerzos por escenificar su Antruejo también fuera de sus pueblos. Tenemos acuerdos con Portugal y queremos trascender lo que es la provincia de León. Vamos a llegar a acuerdos también con Zamora y Extremadura, y bueno, pues que sea un referente y que sirva también de colaboración entre otras regiones de España que también tienen sus tipos de mascaradas. El museo también puede abrir la puerta, ampliar los viajes fuera o las invitaciones para intercambiar la riqueza cultural con otros antruejos, entroidos o entruidos. De hecho, es más difícil que vengan porque no tenemos medios para atenderlos. No hay pues, un lugar donde darles de comer, donde donde dormir, no tenemos, es un pueblo muy pequeño. Esa voluntad de reírse de todo, de satirizar todo. Y esos testimonios, sobre todo de las mujeres, es lo que más me ha llamado a mí la atención. Más que nada oírlas a ellas, porque es una generación muy fuerte, una generación que ha vivido muchas cosas y que se sobreponen a eso y que te lo expresan con toda naturalidad y se ríen, sobre todo se ríen. Esther encabeza un trabajo de campo con los vecinos más ancianos que bien conocen la fabricación de las máscaras y los trajes que se utilizan en los antruejos de Velilla de la Reina, Alcoba de la Ribera, Alija del Infantado, Carrizo de la Ribera, Cimanes del Tejar, Riaño o Riello. Las mujeres transgredían muchísimas cosas de aquella época y eso es interesante oírlo a mujeres de 90 años, hablar de cómo, por ejemplo, se disfrazaban de hombres y hacían discursos, o de obispos. O sea, era una transgresión detrás de otra, y con una voluntad y una creatividad. A mí lo que más me llama la atención también es la creatividad. Con cualquier cosa eran capaces de hacer una parodia, no necesitaban mucho material, lo que había lo compartían y además lo transformaban. La cordialidad entre los pueblos y grupos de antruejos y la capacidad integradora ha permitido que hoy estén aquí casi todos representados. Aquí están representadas prácticamente toda la provincia de León, todos los antruejos, guerrillos, carnavales. Y bueno, pues eso es importante no solamente para el Ayuntamiento de Cimanes del Tejar, el pueblo de Velilla, sino para toda la provincia, porque no queremos que este museo sea exclusivo de un pueblo o de un ayuntamiento, que somos integradores y aquí es el museo de los carnavales y de las máscaras de toda la provincia de León. Siempre ha habido rivalidad entre los pueblos limítrofes a ver quién hacía la fiesta mejor. Entonces no pasa nada, no hay mal ambiente, sino más bien rivalidad que es sana para mejorar la celebración, es muy sana. Un centro de los rituales de invierno, los rasgos morfológicos o la propia reinvención de unos carnavales que se escenifican y se aprenden desde pequeños. Cuando empezamos a recuperar el Antruejo, por los primeros años era la gente joven la que lo hacía, y entonces tenía 18 años, hace ya 40 y pico años, entonces ya somos gente mayor, pero en los primeros años de celebración pues era un grupo bastante reducido de gente joven los que lo hacíamos. Hoy afortunadamente incluso los hijos de aquellas personas que en su día salieron
que son pequeños o mozos, pues se han enganchado. Hay una gran afición por disfrazarse de guirrio entre los niños del pueblo y simpatizantes, de tal manera que incluso realizamos una edición infantil del Anturajo. Este es el origen más auténtico de lo que había en los pueblos, máscaras construidas en el medio rural durante el siglo pasado. Economía de subsistencia, y hay que hacerlo todo con los elementos que te proporcionaba el entorno, no se compraba nada. Y luego, cuando empezaron a venir las máscaras de escarapelas y papel, entonces ya se compraba, pero más antiguamente se hacía todo en casa, se hacían las máscaras de madera, las ropas se hacían con linos, con sábanas, con sacos, se aprovechaban huesos, palos, tablas, todo lo que había en el entorno del medio, y lógicamente no se compraba nada porque no había dinero y porque no se podía gastar, y menos en estas cosas, se gastaba en las necesidades básicas. Un patrimonio muy frágil, asegurado, pero que hay que seguir protegiendo. Por eso se pretende que el próximo año la musealización del espacio dé un salto definitivo. En un museo como este, tú tienes que ver los objetos, las máscaras, pero tienes que ver a las personas que están ahí detrás. Y si de alguna manera pueden transmitirte parte de la emoción que sienten cuando visten los personajes, mejor. Una exhibición de cultura popular que se pretende hacer con técnicas expositivas, inclusivas y tecnológicas que todavía se están detallando. Los niños hablaban de que aquí la gente se pudiese disfrazar, que pudiese ver el peso, por ejemplo, de las máscaras, en fin, hablaban de muchas cosas que nos llevan a un museo más vivo. En el fondo, un museo donde haya más encuentros entre las personas, además de tener objetos, que claro que tiene que existir, pero tiene que ir un poco más por ahí, que la gente vea la cara humana. Por ejemplo, ¿quién hace las máscaras? Esto no se compra en un gran almacén, esto lo hace gente que tiene un saber que hay que transmitir, porque eso sí que lo estamos perdiendo, el saber de la construcción. Ese proceso podría dilatarse un tiempo más. Por eso, mientras llega, el Museo Transfronterizo de la Máscara Ibérica, que ha tenido una gran acogida en Velilla de la Reina, realizará exposiciones en diferentes periodos del año. Se dignifica así una tradición que ha viajado incluso por Europa. Representaciones, por ejemplo, en el certamen de Lisboa. Llevamos muchos años yendo a Lisboa, desde el 2008 al desfile de la Máscara Ibérica de Lisboa. Y es una oportunidad muy buena también porque es un sitio donde mostrar, donde promocionar o mostrar estas máscaras muy interesantes. ¿Sí? Una labor donde siempre se cuida mucho que no se descontextualice la celebración. Por la imagen, por los trajes, pero aquí tiene que haber un sentimiento. Detrás de eso hay que indagar si en esa fiesta se está produciendo una emocionalidad, se está transmitiendo, y eso no está pasando en todas las fiestas. Hay una gran dependencia de la afluencia masiva de personas para ver, pero una cosa es ver una fiesta y otra cosa es participar en una fiesta. Todos esperan con ansia que llegue febrero para disfrutar de sus particulares carnavales, que el mal tiempo no nos empañe, pero a partir de ahora, con el museo, ya no será una sola vez al año cuando sea tiempo de esconderse tras las misteriosas máscaras. Con este reportaje sobre el Antrujo leonés nos despedimos hoy, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de 7 días, lo hará con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices, aquí les esperamos. Adiós.